Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar allí. Bienvenidos a esta primera jornada, un webinar de presentación del borrador del Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro para el periodo 2021-2027. Estamos otra vez en el proceso de participación, esta vez ya con un borrador encima de la mesa y un borrador que ha sido producto de un gran esfuerzo por parte de todos, también por parte de las aportaciones que hemos recibido en la fase previa del esquema de temas importantes. Muchísimas gracias por una participación muy considerable. Tenemos del orden de 320 inscritos en esta primera jornada, lo que nos llena, pues nos satisface muchísimo porque vemos que desde luego hay interés. Esperamos corresponder con este interés, mostrando las novedades más importantes que nosotros consideramos que deben saber todos ustedes, todos vosotros, y intentar hacer productiva esta primera sesión más que de participación, de divulgación del borrador del plan hidrológico. Como saben, llevamos 17 días de los 6 meses de participación pública que se abrió por parte de la vicepresidenta cuarta del Gobierno en un acto en el Ministerio el 21 de junio. Ayer el director general hizo una presentación general de todos los planes hidrológicos de las cuencas intercomunitarias y hoy empezamos nuestro particular proceso de participación con esta webinar. Nos quedan todavía mucho trabajo, muchos meses de participación y esperamos que esa participación mejore el borrador que hemos sido capaces de elaborar. En la estructura de la sesión, después de una breve presentación por mi parte de lo que considero que son las claves fundamentales de este plan, me acompañan en esta sesión el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica, Miguel Ángel García Vera, que expondrá con más detalle cuáles son las novedades desde el punto de vista técnico, y también Inés Torralba, consejera de la Oficina de Planificación, que explicará las medidas o las novedades fundamentales de la normativa. Inés Torralba nos explicará también cómo hemos diseñado el proceso de participación a lo largo de estos meses en los que, como digo, la participación activa por parte de todas aquellas personas, instituciones o administraciones que tengan interés, pues creemos que puede ser muy efectiva. Como decía, esta es una primera sesión, es más de divulgación que de participación, por eso hemos elegido este modelo de webinar. Sin embargo, igual que se hizo para el esquema de temas importantes en el periodo en el que estábamos todos confinados, se pueden mandar las preguntas al correo electrónico chevro@chevro.es, poniendo como asunto pregunta webinar Plan Ebro. Repito, chevro@chevro.es y asunto pregunta webinar Plan Ebro. Nos acompaña también Estrella Alonso de la Ingeniería IMO, que nos ha ayudado durante todo este proceso a la redacción desde el punto de vista técnico, de asesoría técnica también en la redacción de este borrador. Como decía al principio, esperamos ser claros, esperamos ser eficaces, no hacer perder el tiempo a nadie. Tenemos 1 hora y media por delante y, desde luego, muchos más meses para conseguir que la participación mejore el texto que nosotros hemos preparado y que ponemos a disposición del público. Como decía, por mi parte, solo quiero reseñar lo que desde mi punto de vista, son las claves de este plan. Este plan es un documento técnico que tiene que ser una herramienta de gestión para el nuevo ciclo de planificación 2021-2027. Como todos los ciclos de planificación, partimos de lo que tenemos, partimos de los planes anteriores e intentamos mejorarlos desde todos los puntos de vista. Mejorar nuestro conocimiento sobre la cuenca, nuestros diagnósticos. Esa es una de los ejes básicos que he repetido muchísimas veces. La mejora del conocimiento nos permitirá tener mejores diagnósticos y, por tanto, mejores soluciones a los problemas de la cuenca, y tiene que ser, como digo, una herramienta para la gestión. Desde este punto de vista se incorporan tanto en la normativa como en el programa de medidas, como a lo largo de todo el plan, cuestiones muy concretas que deberían hacernos más sencilla, más eficaz y más fácil la gestión del agua en la demarcación.
Hay una clara mejora en la definición de las masas de agua, hay una nueva regulación de las declaraciones responsables para agilizar, hay una nueva, pequeñas modificaciones en las autorizaciones de vertido, se hace un cálculo, creemos que más exacto y más exhaustivo de nuestros recursos disponibles teniendo en cuenta el cambio climático y de las demandas, como decía, diagnósticos más precisos y siempre, como digo, con ese objetivo del que ya hablábamos en el esquema de temas importantes de conseguir un Ebro sostenible. Un Ebro sostenible a través de un programa de medidas que pretende ser un programa de medidas muy realista, que incorpora del orden de 890 medidas de todas las administraciones que tienen competencia directa o indirecta en la gestión hídrica, que supone una inversión de en torno a 3.000 millones de euros, de los que para la Administración General del Estado son alrededor de 750. Y cuando hablo de Administración General del Estado estamos hablando de los presupuestos de la Dirección General del Agua, de los presupuestos propios de la Confederación, de las sociedades estatales y también del Ministerio de Agricultura y Alimentación. Por tanto, como decía, es un documento técnico y es un documento que pretendemos sea lo más realista posible. Solo se incorporan aquellas medidas que tengan una financiación comprometida y tengan una administración pública o una entidad pública detrás que sea responsable. Además de ser un documento técnico y realista, es un documento que no puede sustraerse al contexto de cambio climático en el que nos encontramos. Como todos ustedes saben, las consecuencias más inmediatas serán una disminución de los recursos hídricos, que se ha tenido en cuenta en la valoración de los recursos disponibles, con estimaciones de acuerdo con los modelos del CEDEX, y un incremento de los fenómenos extremos. Esa es otra de las características que luego veremos en el programa de medidas. Desde el punto de vista europeo, este cambio climático se incorpora al Pacto Verde, a la nueva política agraria comunitaria, a las estrategias de la granja a la mesa. Esas estrategias tienen su correspondencia en el ámbito nacional a través de estrategias que ha publicado el Ministerio, como la conectividad e infraestructuras verdes, estrategia de economía circular, el plan de adaptación del cambio climático, la ley del cambio climático, que incorpora ya previsiones sobre los recursos hídricos. En definitiva, este contexto de cambio climático hace todavía más importante el criterio de la sostenibilidad y del equilibrio que hemos repetido tantas veces entre el buen estado de las masas de agua para conseguir el objetivo de la Directiva Marco y garantizar las demandas y los usos esenciales de la demarcación. Esa sostenibilidad se traduce en una serie de medidas ambientales que consideramos de primer orden y que nos permitirán alcanzar esos objetivos de la Directiva Marco, pero que también son la base para garantizar las demandas y los usos. Destacaría sobre todo la extensión de los caudales ecológicos a todas las masas de agua, la incorporación de criterios restrictivos y más rigurosos para el otorgamiento de concesiones. Se está incorporando ya medidas muy restrictivas en algunas cuencas de la margen derecha, exigencia a los solicitantes en relación con una regulación interna propia que les garantice el recurso, una nueva gestión de las aguas subterráneas considerando su fragilidad y, por ejemplo, una incorporación o una reducción del plazo máximo para las concesiones de 25 años. Hacemos especial hincapié también en el control de la contaminación puntual, pero sobre todo difusa, con una serie de medidas concretas que luego se detallarán, porque consideramos que es uno de los principales problemas ambientales que tiene la demarcación y que en el próximo sexenio deberíamos ser capaces de mejorar la situación actual que tenemos, que desde luego no es buena. Se incorpora medidas muy concretas respecto de la sostenibilidad del delta, con la incorporación del plan de recuperación del delta que elaboró el Ministerio, con medidas tanto desde el punto de vista marítimo como desde el punto de vista fluvial. Se incorpora un registro de zonas protegidas, se amplían las reservas hidrológicas, etcétera, etcétera. Junto a esto queremos también garantizar el uso de las demandas.
Como saben, desde nuestros webinarios, nuestros talleres, en el esquema de temas importantes, hemos apostado por la finalización de las obras de regulación que estaban en marcha, son un total de 5, y creemos que el próximo sexenio es el momento de finalizar esas obras y de reflexionar despacio sobre las necesidades futuras de la demarcación. Creemos que hay que valorar primero cuáles son los objetivos a donde tenemos que llegar y después considerar si las obras de regulación son un medio o si son el único o si son el más adecuado. Hemos valorado también, como decía antes, muy detalladamente las demandas, los recursos disponibles y las demandas actuales y a medio plazo de la Confederación. Se ha hecho un esfuerzo por racionalizar las expectativas sobre la transformación en regadío. Nosotros hablábamos en el esquema de temas importantes que creíamos que del orden de 30.000 hectáreas de nuevas transformaciones que provenían de proyectos ya iniciados con anterioridad, finalmente con un criterio selectivo sobre tres parámetros, pues incorporamos a la planificación del orden de 47.000 hectáreas. Todas ellas consideramos que tienen un proyecto lanzado con evaluación de impacto ambiental, tienen una financiación comprometida y tienen garantía del recurso. Eso ha dejado fuera muchos proyectos que no cuentan con alguno de estos requisitos. Consideramos que es un planteamiento realista sobre la base de los planteamientos que han hecho las propias comunidades autónomas responsables de la transformación en regadío. Y también se incorporan una serie de proyectos de modernización, considerando que tienen beneficios desde el punto de vista social y también siempre considerando que tienen que cumplir los requisitos que marcan las directivas comunitarias para obtener la financiación europea, como son no afectar a la masa de agua receptora, considerar una reducción del recurso y una modificación de la concesión después de la modernización. Como digo, es un plan que creemos equilibrado, que esperamos que pueda ser mejorado a lo largo de todos estos 6 meses. Es un plan integral porque, como decía antes, incorporamos también los problemas que hay, las medidas incorporadas al plan de gestión de riesgos de inundación, que como saben también está en información pública en el segundo ciclo. Y constituye uno de los segundos ejes de los que hablábamos en el esquema de temas importantes de una nueva visión en la gestión de la dinámica fluvial. Como digo, en el programa de medidas se incorporan todas esas medidas que hemos considerado de gran relevancia porque suponen no solo una mejora de las masas de agua, sino sobre todo una mejora en la situación actual respecto de los efectos que podamos tener frente a las avenidas. Las medidas del programa de medidas son de muy variada naturaleza. Destacan las ambientales porque se incorporan el enorme esfuerzo que hacen las comunidades autónomas de la demarcación para la depuración de las aguas residuales y se incorpora también la financiación proveniente del Plan de Recuperación y Resiliencia que financiará algunas de estas medidas. En concreto, la Confederación, la demarcación del Ebro, contará con un orden de 95 millones de euros añadidos a los presupuestos ordinarios de la Dirección General del Agua, de la Confederación y de las sociedades estatales. En definitiva, y por concluir, es un documento que se integra dentro de ese contexto del cambio climático y que evidentemente tiene que asumir. Busca el equilibrio del buen estado de las masas de agua, de un desarrollo económico razonable y de la seguridad y garantía de las demandas. Es un documento técnico, tiene que ser una herramienta de gestión para los próximos años dentro del ciclo y es un documento realista
que busca que las medidas incorporadas tengan un compromiso financiero por parte de una administración y que esa administración se haga responsable de esa medida. Incorpora, como decía, la financiación de los fondos comunitarios y pretendemos que sea lo más participativo posible para llegar a un plan lo más consensuado posible. Por mi parte, nada más. Creemos que estas son unas pinceladas de lo que es, a pesar de nuestros grandes esfuerzos por hacer la documentación mucho más sencilla. Es una documentación muy voluminosa que sabemos que es de difícil digestión y por ello de allí nuestro esfuerzo en intentar explicarla para que después cada uno pueda estudiar con detalle aquellas partes del plan que más le interesen. Por mi parte, como digo, nada más. Empieza ya la exposición con más detalle del jefe de la Oficina de Planificación, Miguel Ángel García Vera. Muchas gracias. Estupendo. No sé, sí, ahora voy a compartir mi pantalla, que creo que la deberíais estar viendo ya mismo. Entonces, en los próximos 25 minutos os voy a detallar las novedades que la presidenta acaba de dar, una pincelada de estas novedades del plan. Daros las gracias por vuestra presencia. En estos momentos cuento ya 259 personas viendo esta webinar, personas de muy distintos sitios. El listado de inscritos no lo podéis ver, pero hay gente de Oxford, hay gente de Sudamérica, hay gente de todos los sitios de la cuenca del Ebro, de muy distintos sectores, y la verdad es que es una auténtica gozada pues poder dirigirnos de esta forma tan cómoda y sencilla pues a semejante cantidad de gente de distintos sitios y gente con tantos intereses, ¿no? Entonces, el reto de esta presentación, tanto la mía como la de mi compañera Inés Torralba, que vendrá después, es desgranaros un poquito las novedades que hay en el plan para que un poco despertar vuestro interés y que veáis que lo que aquí se está poniendo son cosas importantes, son compromisos que nos va a afectar en el día a día de la gestión del agua en el próximo sexenio, 2022 a 2027. Y, por lo tanto, lo que estamos exponiendo son cosas importantes, es lo que os queremos trasladar y es importante que comprendáis cómo está y dónde están esos temas que os interesan. Aparte de que estamos a vuestra disposición durante estos 6 meses para, a través de este correo electrónico que tenéis en pantalla, o por cualquier otra vía, que nos preguntéis para que os ayudemos a encontrar aquello que os preocupa y que queréis saber si está en el plan o no y lo que os puede comprometer. El documento es muy extenso, no os voy a decir el número de hojas por no asustaros, pero bueno, vamos a destacar ahora mismo qué es lo más importante y cuáles son los conceptos importantes del plan. Parece que se quiere que el plan sea una especie de bola de cristal donde esté todo, para que cuando tengamos que gestionar en estos 6 años, pues podamos ir al plan a buscar las respuestas adecuadas. Y eso está muy bien, pero la verdad es que es una ambición bastante compleja. Pero ahí vamos. Entonces, vamos a ver. La presentación que os voy a hacer, en principio explicaré un poquito la documentación que está en la página web y explicaros lo que es más importante desde nuestro punto de vista y luego iré analizando pues cada uno de los aspectos que son como novedades principales del plan, a lo cual le acompañará luego la exposición de Inés que completará estas novedades desde el punto de vista de lo que está contenido en la normativa. La documentación en la página web tenéis directamente nada más acceder en www.chevro.es, tenéis un destacado y se accede a esta página donde tenéis ahí documentación, un poquito más grande en la pantalla, y tenéis la colección de 31 documentos en PDF distintos que ponemos a vuestra disposición. Bueno, hemos intentado hacer un esfuerzo por hacer un pequeño vídeo educativo, nada, es de 1 minuto y medio, es para fomentar la participación. Hay otro vídeo del Ministerio, que ha hecho el Ministerio, también muy breve, y luego hemos hecho un pequeño folleto, un dossier, un poquito más amplio, intentando hacer atractivas estas novedades del plan, de manera que uno con una sencilla lectura de este documento, que lo tenéis en resolución alta o en baja resolución, pues ya puede hacerse idea un poco de las principales novedades para ir acotando qué es lo que en el plan se dice que le puede afectar. Luego hay un resumen ejecutivo, luego ya tenemos la normativa. La normativa es un documento que lo que es el cuerpo normativo tiene 30 y poco páginas. Pasa que luego tiene anejos que hace que llegue
hasta una extensión del orden de 200 y pico páginas, pero lo que es el texto es un texto breve y asumible. Y luego ya tenemos la memoria, los anejos de la memoria del plan, amplios y extensos con todo lujo de detalles para dar garantía a lo que ponemos en el documento, el estudio ambiental estratégico que acompaña el proceso de consulta pública del plan, sobre el cual se pueden hacer también alegaciones y aportaciones, y alguna separata de efectos transfronterizos, tanto en español como en francés, para trasladar a nuestros compañeros de las cuencas compartidas con territorio francés, ¿vale? Bueno, vamos a ir viendo una a una, pues voy a ir explicando cuáles son esas principales novedades. La primera es una novedad técnica. En realidad, pues es un interés más a los que están ahí en la cocina de la elaboración de los planes y luego de la gestión, es las masas de agua. Ya sabéis que la directiva nos dicen que hay que separar e identificar los ríos en tramos que se llaman masas de agua, también los lagos, también las masas costeras. Bueno, esa propuesta de masas de agua la vamos revisando plan a plan. Este plan pues lo hemos hecho. Hemos incorporado la tipología nueva del Instituto Geográfico Nacional, lo cual nos hace que tener una traza de las masas de agua pues mucho más fiable. Y luego, pues, continuamente pues, vamos haciendo retoques. Vamos quitando algunas masas de agua que vemos que no tenía sentido en su definición, porque son pequeñas, porque no tienen entidad suficiente, ni siquiera para poder medir los indicadores. Entonces, bueno, pues van haciendo ajustes, se añaden algunas nuevas y, bueno, pues eso se va. Voy a quitar la mascarilla, como tenemos distancia, para que me escuchéis mejor. Entonces, también en este plan, las novedades que hemos identificado, 25 masas de agua que tenían entidad para ser masa de agua, pero tenían muy poco agua, un agua que tenía solamente en épocas torrenciales. Entonces, esas las hemos identificado como masas de agua temporales. Bueno, en definitiva, tenemos nuestra estructura de masas de agua, que está aquí reflejada en esta figura, y en ella pues podéis ver que tenemos ya 919 masas de agua, de las cuales 105 son subterráneas y el resto superficiales, en las cuales tenemos la mayor parte de tipo río, de tipo lago. De transición tenemos unas poquitas que son las del bajo delta del Ebro, la zona del Bajo Ebro, y ya las masas costeras, que son 3. Bueno, no entraré en más detalles, puesto que estos son aspectos técnicos que yo creo que para esta presentación no hace falta que nos metamos en este tipo de cuestiones. Respecto a los recursos hídricos y cambio climático, la novedad de este plan es que hemos utilizado una serie actualizada que nos la proporcionó el Ministerio de Transición Ecológica en un trabajo en colaboración con el CEDES, en el cual lo que hicieron fue aplicar la metodología de SIMPA, conocida pues, por cualquier persona que se haya aproximado a los planes hidrológicos, porque es la metodología más conocida. Lo que es muy importante es que en este plan, así como en otros, sí que en el ámbito de la Confederación se hacía una corrección de esas series para ajustarla a los datos de aforos. Como ese ajuste cada vez el CEDES lo está haciendo mejor y más preciso, la novedad es que en este plan las series de recursos, las series de aportaciones, son las que directamente ha proporcionado el CEDES. No hemos hecho ninguna corrección ni ninguna mejora. No hemos considerado que no ha sido necesario, con lo cual pues es importante porque tenemos unos datos que nos ha proporcionado un organismo de la calidad del CEDES con el aval del Ministerio, y eso pues nos da garantía de que lo que estamos manejando es información bueno, pues bastante fidedigna. Otra novedad es que en la asignación de recursos hemos realizado simulaciones teniendo en cuenta la reducción al cambio climático a 2100. Así como en el plan anterior, lo que hacíamos era una reducción al 5%, con la cual nos íbamos al año 2039. En este plan, además de hacer eso, lo que hemos hecho ha sido hacer unas simulaciones reduciendo el 20% en base a las proyecciones del impacto del cambio climático a ese año que había hecho también el propio CEDEX. Y bueno, pues esto nos sirve para irnos a un escenario pues bastante del lado de la seguridad, en el cual pues estamos considerando esa reducción importante, y eso pues nos hace que la toma de decisiones tenemos una aplicación de principio de la cautela realmente destacada. Conclusiones principales, aquí tenéis unos pocos datos en los cuales vemos que la serie, voy a destacar del Corta, del año 80 hasta el año 18, actual, es de 15.500 hectómetros cúbicos año. Simplemente comparar que en el plan anterior esta misma serie, que llegaba hasta el año 2006, era de 14.500. Es decir, incluso en este plan tenemos un 7% más de aportación. Esto es por extensión de la serie, por realización de nuevos ajustes. Tampoco es un incremento que sea significativo y bueno, son diferencias si lo tiene cuando uno
pues repite los análisis con una mayor cantidad de datos. Nosotros, como os digo, hemos simulado la reducción al 5%, de esos 15.000 pasaríamos a 14.700 y ya incluso en nuestro escenario 2100 hemos bajado a la hipótesis de que el recurso sería de 12.500 hectómetros cúbicos en ese hipotético 2100 y con esto hemos hecho nuestras simulaciones, ¿vale? La novedad de los caudales ecológicos, como bien decía la presidenta, yo creo que es uno de los varios aspectos fundamentales de este plan, como gran novedad. Lo hemos explicado hasta la saciedad, lo hemos explicado en el ETI, hemos trabajado todo lo que hemos podido para difundirlos, estamos mejorándolos continuamente a partir de las aportaciones que nos hacéis y, bueno, pues en este periodo de consulta pública volvemos otra vez, recogemos la propuesta de caudales ecológicos mínimos que salió del ETI después de integrar vuestras aportaciones, lo volvemos a sacar a consulta pública y volveremos a ofreceros la posibilidad de que entendáis bien lo que está suponiendo en vuestras tomas, en vuestros ríos y que le demos una vuelta más para asegurarnos de que lo que vamos a poner lo vamos a cumplir al día siguiente que se apruebe en el plan. El plan se aprobará durante el año 2022. En algún momento, pues en el momento que eso se apruebe, pues al día siguiente ya tenemos una misión que es intentar conseguir que en todos los ríos, todos los usuarios, todos los concesionarios, todos los explotadores, trabajar para que estos caudales se cumplan. Vamos a poner caudales en 686 puntos de la red fluvial. Es decir, que únicamente la novedad en este plan es que para esta consulta pública, en el caso del río Ciurana, hemos mantenido los estudios de referencia, no solamente los que hicimos con el Ministerio, sino también hemos incorporado estudios de otras organizaciones como estudios de referencia para un posible proceso negociador que se va a realizar en el ámbito de la tabla de Ciurana, que venía funcionando ya desde el año 2018 y a la vista de posibilidades de nuevas fuentes de recursos en los usos vinculados a un trasvase que hay en esa cuenca. Bueno, esta particularidad la hemos recogido a la espera de que haya un proceso de negociación y de posible consenso y, por supuesto, nosotros estamos encantados en que ojalá pues, se llegue a una posición negociada de acuerdo y eso, por lo tanto, pues se tendrá en cuenta en el proceso de consulta y en la propuesta final de caudales. Esta es la matización un poco de detalle en el caso de caudales ecológicos. El resto de los caudales ecológicos, nosotros estamos definiendo los caudales ecológicos mínimos, pero tenemos más componentes, como os hemos explicado ya en numerosas sesiones. Hay que establecer caudales generadores, caudales máximos y tasas de cambio. Esto lo tenemos que ir definiendo. Nos hemos puesto como objetivo ponerlo en el siguiente plan, pero hay una novedad en este documento respecto al ETI y es que aquí nosotros nos hemos lanzado a poner los caudales generadores, tasas de cambio y caudales máximos en 11 masas de agua especialmente estratégicas de la cuenca del Ebro. Un poco para avanzar el concepto, para empezar a aplicarlo, empezar a experimentarlo y un poco también que se vea voluntad de que queremos iniciar este proceso en serio. Ya estamos preparando ya los pliegos para sacar los estudios, para proponer estos caudales en todas las masas de agua reguladas de la cuenca del Ebro. En estos 11 puntos los tenéis en el plan, en el anejo de caudales ecológicos y en la normativa, son en el río Grío, el río Jalón, en el tramo entre el río Perejiles y el Ribota, el embalse de Arrisa, embalse de Sotonera, embalse del Grado, embalse de Yesa, embalse de Santolea, el río Linares, afectado por el futuro proyecto de la presa de San Pedro Manrique, el embalse de Itoy, Rialp y Flix. Como veis, son puntos los que lo conoce pues, muy significativos de la cuenca y que, bueno, pues entendemos que nos va a permitir tener unos valores para empezar a experimentar y ver pues, la realidad en el campo y poder trabajar sobre ello. Además, ya veis ahí, vamos, en el programa de medidas tenemos planteado un estudio piloto para definir requerimientos hídricos en humedales. Esto lo tenemos que hacer, estamos viendo un poco retrasados, entonces la cosa es que en este plan nos comprometemos a sacar un estudio para en algún humedal de la cuenca del Ebro o algunos empezar a profundizar en este concepto y en su aplicación. Usos y demandas, como bien decía la presidenta, hemos hecho una actualización de los usos y demandas de la cuenca del Ebro. Esto hay que hacerlo en cada plan. ¿Qué es lo que destacamos de este plan? Pues que la información de las demandas agrícolas la hemos obtenido con información del catastro actualizado a 2019. Aquí os pongo un ejemplo de la cuenca de Najerilla, donde podéis ver las superficies regables que salen del catastro. A partir de ahí hemos hecho nuestros cálculos de aplicado nuestras dotaciones, hemos estimado nuestras demandas, ya hemos hecho nuestros modelos y hemos sacado nuestras garantías. Pero es importante que estamos tomando una información oficial que nos ha parecido que era la más razonable, es coherente con otras fuentes de información
pero nos da mucha seguridad de que estamos recogiendo en nuestros análisis la información más parecida a la realidad posible. Y con ello, pues llegamos a conclusiones que creemos que son fiables. ¿Qué tenemos al final? Esta tabla ya sé que no la veis bien, pues simplemente es que veáis que aquí tenemos 23 sistemas en los que hemos dividido la cuenca del Ebro y sobre ellos hemos calculado pues, su demanda urbana, su demanda agraria, la demanda industrial y al final tenemos pues, nuestra demanda total, donde vemos que hay, no sé si lo llegaréis a ver porque la transparencia es poco afortunada, son números demasiado pequeños, pero os lo digo, hay 6 sistemas que tienen el 83% de la demanda, son sistemas grandes y con mucha población, como son el Ebro Alto y Medio de Aragón, es decir, todo el corredor del Ebro y el río Aragón, el Bajo Ebro, el Ésera y el Noguera Ribagorçana, tenemos pues importante zona regable, el Canal de Aragón de Cataluña, el Gallego Cinca, que tenemos Riegos de Alto Aragón, el Jalón y el Segre y Noguera Pallaresa, que tenemos ahí también pues, zonas regables muy importantes como es la de Urgel y ahora en desarrollo el Segarra. Bueno, pues esto es lo importante, es que veáis que hemos hecho un trabajo tremendo de recopilación de información de los usos de agua para trabajarlo e incorporarlo en nuestras conclusiones. Los detalles los tenéis en el plan, en el anejo correspondiente. Al final tenemos pues, el reparto de demandas en función de los usos, la demanda total, que ya veis que es 8.700 hectómetros cúbicos, que si hablásemos de consumo, como hay parte de la demanda que retorna, sería el orden de 6.300. Recordar los números gordos, 6.300 de consumo en la cuenca del Ebro, cuando os hablaba antes de que actualmente tenemos una evaluación de recurso medio de 15.500 hectómetros cúbicos año en situación actual. En el 2100 tendríamos 12.500, parece que he dicho. Entonces, aquí tenéis que medir siempre este consumo con ese recurso total y nos dice un poco en el sitio donde estamos en nuestra cuenca. ¿Vale? Y luego, sobre todo, el peso de la demanda agropecuaria, la demanda de regadío, fundamentalmente, que en volumen de agua pues es lo que más se lleva de la cuenca, es el 91% de la demanda y esto nos hace remarcar ese carácter, esa vocación agroindustrial de la cuenca del Ebro y que, por lo tanto, pues nuestro plan se tiene que centrar también mucho en temas vinculados con la agricultura. Bien, vamos a ver cómo voy de tiempo. Quedan 6 minutos. Bueno, no vamos. Bueno, infraestructura de regulación. El tema es claro. Hemos apostado por terminar esos embalses que tenéis subrayados, Regimiento de Illesa y de Santolea, embalses de Almudévar, Mularroya y San Pedro Mártir. Proyectos que están en ejecución, cada uno en su estado, y hemos apostado porque en este ciclo se terminen estas importantes obras que supone un esfuerzo administrativo importante y luego también pues un incremento de regulación que entendemos que es muy positivo para la cuenca. ¿Qué pasa con los embalses a futuro? Pues aquí sí que tenemos un cambio muy importante respecto a los planes anteriores, en el cual no vamos a comprometer ningún embalse a futuro en el sentido de que como estamos planificando 2021-2027 no tiene sentido, eso ya se irá viendo, cada plan se irá discutiendo, analizando y evaluando con los sistemas de evaluación que tiene que haber y entonces pues aquí no recogemos ningún compromiso con embalses a futuro, más allá de que en algún pequeño caso sí que proponemos a realizar algún estudio previo, pero que no comprometerá ni llevará nada, porque ahora entendemos que el éxito de este plan sería terminar esos embalses que están en marcha. Esta idea es una idea importante que ya analizamos en el ETI y en cifras lo que nos supone es que aquí os pongo el volumen total de regulación en todos los embalses. En el plan del primer ciclo, en el año 2015, teníamos 7.700 hectómetros cúbicos de regulación total. Comparar esto también con los números de antes, con los 15.500 de aportación en régimen natural, que os decía antes, por ejemplo, o los 12.000 en el 2100. En el plan del segundo ciclo, en el 2021, ahora con las obras de regulación que han terminado, estaríamos en 8.100. Si terminásemos en el SAR 5, en el plan del tercer ciclo, en el 2027, tendríamos 9.100. ¿Y qué nos quedarían? Nos quedarían las obras de regulación, que ahora decimos que ya no recogemos, que son 25 embalses mayores de 1 hectómetro cúbico, y eso supondría que no recogemos un volumen de 706 hectómetros cúbicos, y esa es la apuesta del ETI y, por lo tanto, también de este plan. Asignación de recursos y nuevos regadíos, lo ha comentado la presidenta. Hemos hecho un análisis muy detallado de las propuestas de regadíos que nos han hecho las comunidades autónomas y ha sido complicado. Hemos tenido que tener mucho diálogo con las comunidades autónomas para recibir sus inquietudes y luego devolverles nuestros análisis y poder encajar. Hemos analizado cumplir los criterios de garantía de recursos, que los nuevos regadíos lo cumplan, que tengan un derecho asignado,
que tengan un proyecto de evaluación de impacto ambiental aprobada y luego que tengan un compromiso financiero. La aplicación de estos criterios nos ha hecho que no hemos hecho una tabla en la cual hemos ido analizando cada uno de estos criterios en cada una de las zonas regables y lo hemos expresado todo esto en el plan hidrológico para que sea objeto de análisis y de discusión. Y al final, pues fijaros en estas dos tablas. En la propuesta inicial de la que partíamos teníamos una propuesta de 90.000 hectáreas en el horizonte 21-27, después 139.000 más, y nos hacía un total de 229. Estas son las propuestas que se nos hacía por parte de las comunidades autónomas y, sin embargo, pues al final nosotros hemos hecho un esfuerzo de acotarlo con regadíos que estuvieran ya en una situación muy clara, una financiación muy definida, que venían con un derecho dado ya también totalmente establecido y al final pues lo hemos dejado en esas 467.500 hectáreas que tenéis aquí. Sí que se detallan en el plan. Con respecto a la modernización, es importante destacar que el plan recoge los proyectos de modernización que nos han propuesto las comunidades autónomas. Eso sí, lo que matizamos y dejamos claro que en cada proyecto, cuando llegue el momento de su autorización o asignación de su financiación, habrá que realizar un análisis previo para analizar que los parámetros de la modernización garantizan que va a producir un beneficio en las masas de agua, ya lo habéis ahí puesto, liberación de agua, no afectará al estado de las masas de agua, modificación de la concesión o lo que corresponda. Aquí estamos a la espera de lo que vaya elaborando las normas en las que se basará la financiación, véase la PAC o fondos de recuperación, y bueno, eso como es un proceso que está en marcha, pues ya iremos bien. En el caso de la cuenca hemos recogido un total de 74 actuaciones, que son del orden de 180.000 hectáreas, y bueno, obviamente todo esto no se va a hacer. Aquí va a haber un proceso de descarte en función de las características del proyecto, de las posibilidades de financiación, y esto, como en estos momentos no se puede hacer ese descarte porque no hay información suficiente ni de los criterios de la financiación ni siquiera de los propios proyectos, por eso aquí se recopila y esto se deja para ir viendo en el desarrollo de las actuaciones, ¿vale? Programa de medidas, es importante que hemos hecho un cambio de enfoque total. Fijaros aquí, lo que pongo es que en el plan del 2016 teníamos 15.096 millones de euros de inversión en 2.104 medidas. En este plan hemos acotado el periodo a 2021-27 y no hay ninguna medida posterior y además todas las medidas tienen que tener un compromiso por parte de la autoridad competente de que se va a hacer. Por lo tanto, hemos pasado de 2.104 medidas a 894. ¿Vale? Entonces, esto es un cambio conceptual de la manera de hacer el programa de medidas, de decir, vamos a poner menos, pero lo que pongamos vamos a intentar cumplirlo. Entonces, esto le da al programa de medidas un rigor y una validez porque estamos viendo y visualizando ese deseo y ese compromiso por parte de las autoridades competentes de lo que entienden que van a hacer para el cumplimiento de los objetivos del plan en este horizonte. El programa de medidas es arduo, son 800, tenemos por ahí 94 medidas, pero es verdad que es muy interesante porque vemos lo que son esas previsiones, los proyectos que se quieren impulsar, los que no están. Entonces, ahí sí que cada uno, en función de vuestros intereses, yo os recomiendo que vayáis al anejo correspondiente y echéis un vistazo a lo que está ahí. Lo tenéis el PDF, podéis hacer búsquedas y, bueno, pues entonces ahí podéis ver la realidad de lo que se está preveyendo y, por supuesto, también hacer aportaciones, como ya estamos recibiendo, de gente pues, que no está de acuerdo, que le parece que no está algo que tienen que deben estar y viceversa, etcétera, etcétera. Recogemos las medidas, la propuesta de medidas financiadas con fondos de recuperación europeos, es una novedad muy importante, son del orden de 100 millones de euros en total y aquí tenéis un poco la distribución. La distribución con nuestra previsión total de 3.077 millones de euros en el horizonte 21-27, el desglose por administraciones financieras y luego por los objetivos. Ya veis que aquí tenemos prácticamente el 50%, se dirige al logro de objetivos ambientales, fundamentalmente es actuaciones de depuración, en parte, y luego sobre todo actuaciones de restauración de riberas, ¿vale? Ahí es donde se ha hecho un esfuerzo que es realmente importante, también modernizaciones de regadío y que entendemos ese enfoque ambiental y pues eso está todo ahí recogido y yo creo que va bastante encajado con los objetivos del plan. Completar que en este programa de medidas hay un apartado, dada la importancia que se le da en el plan al tema del delta del Ebro y el estudio del tránsito sedimentario en nuestros cauces y en nuestros embalses, por el interés en el propio delta y también de los propios usuarios que nos habéis ido manifestando. Y bueno, pues aquí lo que se establece es un conjunto de 18 millones de euros, 18,8 de los cuales costas
en principio en este borrador. Tienes previsto 7,5 y la Dirección General del Agua y la H tiene previstos ejecutar 11,5, 11,3 en el horizonte 21-27. Estas medidas están alineadas con el plan de protección del Delta del Ebro, que ahora está pendiente de respuesta de las aportaciones que se recibieron en el proceso de consulta pública y cuyo borrador, pues, cuyo documento definitivo se habló de que a lo mejor estaba en agosto. Y bueno, nosotros en todo caso el diálogo que tenemos constante con ese plan, el diálogo es constante y por supuesto pues si hay alguna incorporación, alguna cosa nueva, pues esto se recogerá y será coherente con ese plan de protección del Delta del Ebro en la manera y en la forma en la que se decida su aprobación y su publicación, ¿vale? No entro en detalle porque ya tiempo no me queda. Luego tenemos el concepto del estado de las masas de agua. El estado de las masas de agua tenemos la novedad de que en este plan aplicábamos nuevos criterios del decreto de estado. Se aprobó en el 2015, pero es que además el Ministerio sacó unas guías para la evaluación del estado de aguas superficiales subterráneas a finales del año 2020, es decir, hace nada. Se ha hecho un esfuerzo tremendo para hacer una reevaluación en función de los criterios de estas guías y los resultados pues lo tenéis en el anejo correspondiente. Y bueno, la síntesis es, aquí tenéis el estado global que se ha valorado con esas cabeceras de nuestros ríos en un estado bueno y esos tramos centrales donde está la población, donde hay más actividad, en ese estado peor. En las aguas superficiales comentar que porcentualmente sale parecido a lo que teníamos anteriormente, a nivel de las masas de agua que están en buen estado, en torno al 70%. En aguas subterráneas ha habido un cambio más significativo. Aquí tenemos las que están en buen estado, en verde, nuevamente las cabeceras, mal estado, en rojo, el sector central, donde más actividad, y bueno, alguna cabecera que tiene algún problema también local. Y aquí lo que podéis ver en esta tabla, os quería destacar, es que en el plan hidrológico del 16 teníamos 80 masas de agua en estado bueno, en el plan hidrológico del 21, en ese ya no son 80, sino que son 66. Esto hemos bajado el porcentaje del 77% al 63% de las masas de agua y esto sí que se debe a la aplicación de los criterios de estas guías, que ha sido más exigente, más rigurosa y nos ha llevado a tener que declarar más masas en mal estado. Esto sí que es un aspecto importante. Aquí tenéis los porcentajes que os decía, no entramos en detalle. Lo que os decía que en superficiales tenemos el 70% en buen estado, que es el 68,3%, que es un porcentaje parecido al del plan anterior, y en subterráneas es donde pues, lo tenemos peor. Tenemos luego los objetivos ambientales, donde tenemos que decir que esperamos a que lleguen nuestras masas de agua, cuándo van a llegar al buen estado, y aquí ya veis, pues tenemos en marrón, en pardo tenemos las que pensamos que tenemos que llegar en el 2027 porque todavía no están. Entonces, bueno, ponemos que son la mayoría, pero ya veremos en el 2017 porque tenemos del orden de 180 masas de agua que no conseguimos que entren en el buen estado. Hemos propuesto medidas, tenemos un incremento del presupuesto con estos fondos de recuperación, pero ya veremos en el siguiente ciclo a dónde llegamos. El reto, desde luego, es mayúsculo. Objetivos menos rigurosos, destacar que hemos puesto objetivos menos rigurosos el tramo del eje medio del Ebro por un motivo, y es por un indicador. Ese indicador de peces que debido a la invasión de los peces exóticos, del siluro, alburno y carpa, el sistema de los peces no soporta ningún indicador al uso. Por lo tanto, sabemos que en ese indicador nunca vamos a llegar, objetivo menos riguroso, pero por supuesto en el resto de indicadores sí que tenemos que llegar a cumplir los objetivos, ¿vale? Destacar que en cada exención, cada prórroga, cada cuestión particular tiene que tener una ficha justificativa, que eso está en el anejo correspondiente. Y aquí tenemos nuestros embalses, nuestros 5 embalses, lo que os decía que se apuesta en el plan por su finalización, tienen la ficha de justificación de que el beneficio social es mayor que la afección que producen. Tenemos en este anejo la ficha 4.7 que llamamos del embalse de Mularroya y San Pedro Manrique, donde se justifica cada uno pues, detalladamente ese beneficio social de la actuación. Y luego hemos hecho también 4 fichas en las cuales hemos hecho un análisis del efecto ambiental que producen para justificar que no es necesario hacer una exención porque no produce un deterioro significativo en las ambientales en masas de agua. Y entonces esto también hay perfectamente justificado en este anejo y eso afectaría al requerimiento de Santolea y Yesa, embalse de Almudévar, y también el caso particular de una iniciativa privada
que es el puerto de las Salinas de la Trinidad, que tiene su ficha y su explicación de que no producirá, como está diseñado, un daño a los indicadores de estado. Entonces, esto está ahí y era importante que lo destacásemos. Aquí tenemos una comparativa del segundo y tercer ciclo, además de agua subterránea, que un poco pues, redunda en lo que os decía antes, de que ahora el estado es peor. Y vamos a ver. Otro aspecto es el de las zonas protegidas. Ya voy rápido, estoy acabando. En este aspecto tenemos a la actualización habitual que hay que hacer de las zonas protegidas, con todas ellas. Tenéis aquí un resumen de ellas. Reservas naturales fluviales, lo importante es que las reservas existentes, que son fluviales, son 25, tienen en el programa de medidas un apartado para actuaciones de mejora de ellas, del orden de 1,7 millones de euros, y eso está recogido en el programa de medidas. Y además, en este plan se proponen 6 nuevas reservas, 4 de tipo lago, que las tenéis aquí, que son el Ibón de Cregüeña, tenemos aquí las lagunas de Urbión, el Estany Negre, en el Parque Nacional de San Maurice, de Huestortes, y la laguna de Chiprana. Esto es una propuesta que se hace en el plan. Tendremos un taller específico sobre este aspecto, en el cual invitaremos a los habitantes de los territorios afectados. Y luego también en subterráneas tenemos también de propuesta la del manantial de Arteta y el manantial de San Julián de Banzo como reservas fluviales subterráneas, reservas naturales subterráneas. Bueno, esto yo he llegado hasta aquí, me he retrasado un poquitín, perdón, 9 minutos, y ahora a continuación pues expondrá Inés Torralba los aspectos normativos y de participación pública. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. En este momento se cuentan 287 asistentes. Y bueno, en el tiempo que me corresponde quiero hacer un repaso a una parte de ese proyecto de plan hidrológico, que es la normativa, que son disposiciones de carácter general que se integran en el ordenamiento jurídico una vez aprobado el plan hidrológico por Real Decreto y precisamente por ser disposiciones de carácter general, se publican en el Boletín Oficial del Estado con el Real Decreto de aprobación, lo que no quita carácter vinculante al resto de documentos que integran el plan hidrológico. El plan en su conjunto, de acuerdo con lo que establece la Ley de Aguas, es un instrumento vinculante, pero esa parte, la normativa, tiene la característica de ser disposiciones de carácter general que se integran en nuestro ordenamiento jurídico. El trabajo que hemos llevado a cabo de revisión de la normativa ha sido un trabajo eminentemente técnico, un trabajo en equipo que he coordinado yo, buscando incorporar las aportaciones que hacían las diferentes unidades del organismo de Cuenca, que a la postre son las responsables de aplicar esa normativa, que tienen la experiencia en la aplicación de la normativa vigente y que han hecho propuestas de mejora para que pueden redundar a su vez en facilitar la gestión y el servicio que prestamos a la ciudadanía desde nuestra propia gestión. Se ha contado además con las alternativas seleccionadas en el esquema de temas importantes y bueno, hemos seguido en cuanto a la estructura y a los requerimientos técnicos de la elaboración de esas disposiciones, las instrucciones que nos ha dado el Ministerio. Hay dos líneas de cambio que tienden fundamentalmente a la simplificación. Por una parte, todo lo que son datos se remite a los apéndices, de manera que el articulado recoge las previsiones que se aplicarán en cada unidad de demanda de acuerdo con los datos que nos ofrecen esos apéndices. Y también hay remisiones a la memoria. Se trata de aligerar el cuerpo de la normativa de datos. Un ejemplo es, por ejemplo, la regulación de las asignaciones y reservas de recursos, que en la normativa vigente se extiende a lo largo de 18 artículos, se ha reducido a dos artículos, los artículos 11 y 12, que remiten a su vez a los apéndices 7 y 8. Y también se elimina de la normativa todo aquello que no es característico o específico de la demarcación del Ebro y que es propio de la legislación general de aguas. De manera que pasamos de una normativa que actualmente tiene 71 artículos a un articulado de 53 artículos. La estructura por capítulos la fijó en su día el Ministerio de acuerdo con lo que establece el artículo 81 del Reglamento de Planificación Hidrológica. Hoy creo que no estoy mostrando mi pantalla. Bien.
El artículo 81 fija esa estructura formal del plan hidrológico e incluye el contenido mínimo que tiene que reunir la normativa. De acuerdo con ese contenido mínimo, el Ministerio en su día estableció una estructura de 11 capítulos, un capítulo preliminar donde se incluyen las disposiciones relativas a la delimitación de la demarcación, de los sistemas de explotación y su relación con las juntas de explotación y, como novedad en esta propuesta de revisión, una previsión relativa al cambio climático que viene de la recientemente publicada Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El resto de capítulos se indica su contenido por el propio título que tiene cada capítulo, con lo cual no me voy a extender más en esta cuestión y pasaré a desgranar las principales novedades que incorpora esta propuesta de normativa. Como he dicho, en el capítulo preliminar tenemos ese nuevo artículo 4 que contempla el contenido mínimo de un estudio específico de adaptación a los efectos del cambio climático y que sería aplicación o cumplimiento de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Transición de Cambio Climático y Transición Energética. Se fijan allí los aspectos que como mínimo deberá cubrir ese estudio. Una de las principales novedades de esta propuesta de plan hidrológico, como ha explicado el jefe de la Oficina de Planificación, es la extensión del régimen de caudales ecológicos a todas las masas de agua de la demarcación. Se establece un régimen de caudales ecológicos mínimo y el articulado simplemente se limita a prever, a remitir a los anejos el establecimiento de los valores para cada masa de agua en condiciones de normalidad y de sequía, pero todo lo relativo a la aplicación y al seguimiento de ese régimen de caudales ecológicos, como no es algo específico de la demarcación, se remite a la legislación general. De manera que la aplicación y seguimiento de ese régimen de caudales ecológicos al día siguiente de la aprobación y publicación del plan hidrológico se llevará a cabo de acuerdo con lo que establece en el artículo 59 del texto refundido de la Ley de Aguas, el 26 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional y el desarrollo reglamentario en el artículo 49 ter, quater y quinquies del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. En cuanto a la asignación y reserva de recursos, también, como he apuntado antes, hay un gran cambio. Es el artículo 11 el que establece las previsiones relativas a esa asignación y reserva de recursos, que remite a su vez al apéndice 7 en sus diferentes apartados. Puede que lo más destacado sea el establecimiento, como novedad digo, el establecimiento de una reserva que se establece a nombre del organismo de Cuenca por el plazo de vigencia del plan hidrológico para suministrar a todos los sistemas de interés nacional que se explotan desde el propio organismo de Cuenca. Esta reserva se establece fijando el caudal y los usos actuales y futuros dentro del horizonte del plan. En la asignación y reserva de recursos se contemplan los diferentes tipos de uso y se prioriza, como no puede ser de otra forma, el abastecimiento. Dar seguridad hídrica en el ámbito de la demarcación, priorizando, como marca la ley, el suministro de agua a la población, que es una responsabilidad de los poderes públicos. De esta manera, encontramos diversas previsiones a lo largo de la normativa que robustecen la garantía del abastecimiento, como pueda ser el caso de las zonas de salvaguarda, las captaciones de aguas subterráneas, que es una novedad de esta propuesta de normativa, para efectuar un mayor control de la zona que se encuentra alrededor de estas captaciones de aguas subterráneas, también la reserva de determinados tramos de cauce para abastecimiento en el futuro, incluso el establecimiento de una reserva para dotar la autorización de abastecimiento con carácter de emergencia, inclusive en otras cuencas, como es el caso de la cuenca del Cantábrico, autorización que debería otorgar el Consejo de Ministros. Tenemos también previsiones sobre las zonas protegidas, como ha apuntado el jefe de la Oficina de Planificación. Hay la propuesta de nuevas reservas en el artículo 9, apartado segundo, no, en el artículo, perdón, 14, apartado segundo, que remite a su vez al apéndice 9.2 y la previsión de esas zonas de salvaguarda. A lo largo de la normativa encontramos diversos preceptos que condicionan la gestión y protección del dominio público hidráulico que llevan a cabo fundamentalmente la Comisaría de Aguas. Encontramos novedades en cuanto a los criterios
para el otorgamiento de autorizaciones en zona de policía y en ribera para plantaciones de arbolado y otros cultivos. Estas previsiones en el artículo 21 y 22 tratan fundamentalmente de garantizar que pues esos cultivos se realicen con respeto al ecosistema y no supongan nuevos obstáculos para las corrientes en régimen de avenidas y que las actuaciones, el cultivo en esas zonas no perjudique, no dañe el estado de las masas de agua. Tenemos como novedad en cuanto a esas plantaciones, hasta ahora el control se efectuaba mediante autorización administrativa en riberas sobre las plantaciones de arbolado y ahora queremos extender el control a todo tipo de cultivos. Se busca, sobre todo, que no exista una pérdida de naturalidad del dominio público hidráulico, de manera que no se van a admitir plantaciones que supongan esa pérdida de naturalidad. Otra novedad en cuanto a la autorización o el otorgamiento de concesiones es el cierre de sistemas. Se considera que hay sistemas cuyos recursos ya se encuentran altamente comprometidos y no se pueden otorgar nuevos derechos, nuevas concesiones, ni puede existir el aprovechamiento de aguas al amparo de una disposición legal, el 54.2, y por tanto se establece ese cierre. Esta previsión se refiere al sistema de aguas vivas. También destaca el establecimiento de nuevos criterios para el otorgamiento de concesiones, criterios que a su vez aplican también a los aprovechamientos amparados en el artículo 54.2 y que se refieren fundamentalmente a la exigencia de regulación interna. Se le exige al nuevo concesionario que tenga garantizado un mínimo almacenamiento para cuando no pueda captar porque no estén disponibles los caudales o tenga que respetar los caudales ecológicos. El plazo máximo para las concesiones es de 25 años, para los abastecimientos se extendería a 40 años, si bien cabría ampliar ese plazo si fuera necesario para la amortización de las inversiones previstas en el proyecto concesionario. Se endurecen los requisitos para las captaciones de aguas subterráneas, los podemos ver en el artículo 25, que a su vez remite al apéndice 12, apartado 3º, y se amplían las zonas en las que se imponen limitaciones para el uso de las aguas subterráneas. Esto lo recoge el artículo 45 por remisión a su vez a los apéndices 12.5 a 12.7. También destacar la nueva regulación de las autorizaciones de vertido, que en buena medida responde a la vigente, pero que se introduce, que incorpora algunas novedades, como puedan ser los criterios para los tratamientos de aguas residuales de aglomeraciones urbanas por debajo de los 2.000 habitantes equivalentes. También podemos destacar el rendimiento, la prohibición de nuevos vertidos que supongan un incremento de la salinidad del medio o la exigencia de un control en continuo de los vertidos que supongan una presión significativa en el medio receptor. Como ha indicado antes la presidenta, un objetivo fundamental en esta revisión del plan hidrológico es la prevención y la protección contra la contaminación difusa, que es uno de los mayores problemas de la demarcación del Ebro, del resto de demarcaciones en España, incluso en Europa. También nuestra normativa, esta propuesta de normativa, incluye previsiones enfocadas a reforzar la lucha contra la contaminación difusa. Citaré la previsión del artículo 44, apartado 1, que establece la no admisión de nuevas instalaciones ganaderas o la ampliación de las existentes en zona de policía de cauces, tanto en zonas vulnerables como en el ámbito de reservas hidrológicas. También se establece una previsión que desarrollará el nuevo Real Decreto de transposición de la Directiva de Nitratos, que fija para las masas de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado químico, los umbrales máximos de excedentes de nitrógeno, de nitratos. Se basan en estudios realizados por el Ministerio y deben ser tomados en consideración por las comunidades autónomas en la revisión de sus programas de actuación. Además, se recopilan los códigos de buenas prácticas aprobadas por las comunidades autónomas. El artículo 43.2, por remisión al apéndice 12 de la memoria, hace referencia a esta cuestión.
Y bueno, por último, en este recorrido breve que hago por las novedades, citaré que en el artículo 46 y por remisión al apéndice 15 se establece, a efectos de la valoración del daño al dominio público hidráulico por derivación ilegal de aguas, un coste unitario del agua por tipo de uso. Este criterio se establece por remisión del propio reglamento del dominio público hidráulico en cada plan hidrológico para valorar el daño al dominio público hidráulico y que servirá tanto para la calificación de las infracciones como para la graduación de las sanciones y, en su caso, imposición de la indemnización al autor de la infracción. Y bien, con esto ya habré hecho un breve recorrido sobre las novedades de la normativa. Y bueno, si hay alguna duda, tenemos habilitado el correo electrónico que he indicado en cada una de las diapositivas que he proyectado, chevro@chevro.es, para que puedan formular preguntas. Y paso a la parte relativa a la participación pública, que también estoy coordinando yo, para pues destacar los instrumentos que hemos puesto a su disposición para animar a esa participación pública. En la consulta pública está la obligación de la Administración de poner a disposición del público un conjunto documental, que es el que ha desgranado el jefe de la Oficina de Planificación, pero además tenemos que animar, incentivar esa participación del público. Para ello, hemos habilitado dentro de esa página web un apartado dedicado a la participación, donde bueno, pues hemos, además de colgar nuestro dossier o resumen divulgativo para aproximar lo que es el plan hidrológico a quienes no están familiarizados con el mismo, hemos dispuesto también un modelo que recomendamos para hacer aportaciones, para quien quiera presentar observaciones, sugerencias y propuestas durante este proceso de consulta pública, que pueda utilizar este modelo. No es en absoluto obligatorio, pero sí que facilitará nuestra labor de recopilación, de sistematización y análisis de ese conjunto de aportaciones que tengáis a bien hacer. Es muy sencillo, simplemente recoge los datos básicos de quien formula la propuesta, y lo que lleva ese modelo es a que bueno, pues seáis precisos en cuanto a la exposición de qué es lo que se propone y los motivos por los que se propone. Esto nos servirá, como decía antes, para ser más ágiles, porque bueno, pues, si tenemos éxito en este proceso y animamos efectivamente a la participación, recibiremos una gran cantidad de aportaciones, como ocurrió con el esquema provisional de temas importantes, y luego tenemos, a pesar de la amplitud de la consulta durante 6 meses, luego tenemos un tiempo relativamente breve para hacer ese análisis. Entonces, tiene que ser, es una parte crucial de la revisión del plan hidrológico y os animamos a utilizar este modelo y también a que no esperéis al último momento para hacer esas aportaciones. La consulta pública termina justo el 22 de diciembre. Vamos de un solsticio, del solsticio de verano al de invierno. Durante 6 meses tenéis esa documentación, por supuesto que la tenéis que analizar, es muy extensa, como ha explicado el jefe de la Oficina de Planificación, y a lo largo de los meses de septiembre, octubre y noviembre esperamos tener ya preparadas sesiones de trabajo, talleres de participación, que no serán como en el caso de Leti, aunque también serán online, no serán multitudinarios. Queremos que todo el mundo, todos los que estéis interesados podáis participar, pero queremos que sean sesiones de participación activa, sesiones de trabajo, en las que bueno, pues, se debatirán los diferentes temas que podéis ver en esta diapositiva y con ese calendario aproximado, porque esto es todavía un borrador. En esas sesiones de participación queremos contar con los perfiles relacionados con los temas que se van a tratar para recoger las demandas sociales relacionadas con esos temas. Se busca, cuando se organiza un taller de participación, que exista equilibrio, que estén representados todos los perfiles vinculados a esos temas, pero que exista un cierto equilibrio. Y, insisto, no serán simplemente sesiones o charlas en las que explicaremos temas, sino que serán sesiones de trabajo, donde se fijarán unos objetivos para el debate, se formarán grupos y todo el que participe tiene que estar activo y dispuesto a hacer sus aportaciones.
Y bueno, poco más puedo contar. Les agradezco su asistencia. En este momento tenemos a 272 personas y bueno, y si tienen a bien enviarnos preguntas al correo chevro@chevro.es, pues contestaremos a estas preguntas. Bueno, he olvidado mencionar que dentro de esta página, en participación pública, hemos habilitado un formulario de contacto que pueden rellenar para expresarnos su interés en participación, indicando los temas en los que estarían interesados en participar. Y bueno, con esto ya concluyo mi presentación y les agradezco el seguimiento que han hecho de la sesión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Con el número de asistentes en 271 y unas cuantas preguntas que hemos ido recibiendo, vamos a dar comienzo al ratito que nos ha quedado, que no es mucho, para darles voz a todos ustedes y tratar de responder todas sus preguntas y sus inquietudes. Iremos agrupando las preguntas por temáticas, tratando de abarcar todo lo que sea posible y nos dé tiempo. Comenzando por temas relacionados con infraestructuras, David Soto, en representación de la asociación ZAIM, nos ha escrito destacando en primer lugar la relevancia del recrecimiento del embalse de Yesa dentro del funcionamiento del sistema Ebro Alto y Medio y Aragón, en el que se incrementarán las necesidades y se verán reducidos los recursos a medio y largo plazo y para el que no se prevén nuevas infraestructuras. Su pregunta es si dentro del proyecto del plan presentado se contempla alguna medida que dé continuidad a los estudios previamente realizados acerca de un posible trasvase de aguas del río Salazar al embalse recrecido de Yesa. Muy bien, pues muchas gracias por la pregunta. Y bueno, como os decía antes, el plan estamos, quiero decir, no son los 20 minutos de preguntas que tenemos ahora, sino que el proceso de consulta y de atención a todos los interesados es ya continuo. Porque igual que esta pregunta, que es muy concreta y muy específica, pues habrá muchísimas más y, por supuesto, cada una tiene su explicación y su tratamiento. El tema del recrecimiento de Yesa, que viene ya de muy atrás, en principio contaba con una posibilidad que era también un trasvase adicional desde el río Salazar, que esto daba sentido al proyecto que en su origen era de Yesa recrecido en su cota máxima de 1.500 hectómetros cúbicos. A ver, estas son cuestiones que en la historia estuvieron, como esta, otras muchas más, y que en el territorio quedan, y quedan incluso pues, las dudas, pero la planificación la verdad es que va avanzando y lo va resolviendo. Ya hace el plan del 14, ya después de los acuerdos que se hicieron de revisión de la cota para bajar el volumen del embalse de Yesa, ya la propuesta de derivación del río Salazar al embalse de Yesa ya quedó descartada de la planificación. Obviamente el plan del 16 mantuvo, sí que es verdad que en una ficha de I+D+I ponía la posibilidad de hacer algún estudio de valoración. En este plan la posibilidad de trasvase del río Salazar ya no sale en ningún sitio, bueno, porque ya habéis visto la línea en la que adopta este plan. Es que lo que se ponga esté muy claro, esté muy justificado, haya habido una participación muy clara y una justificación muy adecuada. Y entonces, por lo tanto, pues esa alternativa o esa actuación adicional no está en el plan en ningún sitio, no se encontrará. Y en un futuro, pues por supuesto, pues en la línea en la que se está yendo, pues requeriría un análisis de tipo ambiental muy severo que ya veríamos a ver si se lo podría soportar. Pero en todo caso, en este plan, este tipo de propuestas como otras muchas, esos 25 embalses de volumen mayor de 1 hectómetro cúbico que estaban en el anterior, aunque sin concretar mucho, pero aquí ya no está y este es un buen ejemplo de una actuación que ni siquiera estaba en el plan anterior, pero que aquí tampoco está. Muy bien. Siguiendo con el tema de infraestructuras, Belén Ausejo comenta que hace días apareció en prensa una noticia sobre las presas en el río Aragón entre Usue y Santa Cara y nos pregunta dónde se ubicarían exactamente y qué empresa sería la beneficiaria. Muy bien, esto, bueno, nuevamente es como lo de antes, pero es que es la realidad de nuestra cuenca. Tenemos una cuenca que somos el 17% del territorio español
donde pasan muchísimas cosas y donde han pasado muchísimas cosas y donde pasarán pues muchas más. Y esto es con lo que nos movemos. En este caso concreto nos hacen una pregunta que efectivamente salió en una nota de prensa hace poquito de un posible aprovechamiento de energía de una central hidroeléctrica reversible tomando el río Aragón, con una potencia máxima, me parece que era del orden de 2.100 megavatios de potencia. Entonces, efectivamente introduce un tema que no es el caso concreto, es que estamos teniendo propuestas de este tipo en la cuenca en muchos sitios. En la prensa Podemos y la seguimos, pues tenemos el ejemplo del Bajo Ebro, en aguas abajo de Ribarroja, donde hay un proyecto que hace poco salió también y una potencia me parece que era de 3.000 y pico megavatios. Bueno, en el plan, por supuesto, de este tipo de iniciativas de tipo particular y privado, ahí no recogemos ninguna de ellas. Este tipo de iniciativas tendrá su desarrollo concreto a nivel de iniciativa de los particulares en el caso de que esto se avance. En este momento está habiendo proyectos, muchos proyectos de este tipo de aprovechamientos. ¿Por qué? Porque incluso el Plan Energético Nacional está hablando de que hace falta incrementar esa capacidad en España de almacenamiento reversible para hacer sostenible el sistema eléctrico con esa incorporación de las energías renovables. Pero habla de un orden de 3.000 megas. Fijaros que esta central, por ejemplo, que nos pregunta, tiene 2.000. O sea, fijaros la cantidad de proyectos que cubren esos 3.000 y mucho más. Entonces, estamos en un momento que el mercado está evolucionando a nivel de propuestas. Acciones concretas son muy pocas porque la inversión es elevadísima y depende de una financiación pública que los haga viables. Y ahí está habiendo el problema. Pero en todo caso, en este tipo de iniciativas que nosotros seguimos con todo lujo de detalle, sobre todo aquellas que tienen una previsión en la cuenca del Ebro, a nivel de pues, el recurso que pueden suponer o las modificaciones en la gestión, pero no tienen un desarrollo concesional por el momento avanzado. Y entonces poco podemos desde la planificación recoger, más allá de que estar atentos a las políticas energéticas nacionales, europeas y a las fuentes de financiación que puedan tener en un futuro. Y eso es un mercado que está en desarrollo. Por lo tanto, ahí en el plan pues estamos observando, por supuesto, pero a la espera de cómo evoluciona el sector. No sé si hay alguna... Pues siguiendo con medidas, Carlos Chica, en nombre del Ayuntamiento de Mequinenza, bueno, en primer lugar agradece el hacer más comprensible el plan y luego recuerda que el propio plan habla de los efectos negativos que se producen por la acumulación de sedimentos en la cola del embalse de Ribarroja, en el término municipal de Mequinenza. Y muestra su extrañeza porque echa en falta dentro del programa de medidas el proyecto de recuperación de lecho y mejora del estado ecológico del río Segre en la confluencia con el Ebro, que está encuadrado en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos y pregunta si existe alguna consideración para que este proyecto no sea incluido. Vamos a ver, el tema de, bueno, muchas gracias por la pregunta y nos lleva a uno de los temas que yo en la presentación he tratado de forma muy rápida, que es el tema de los sedimentos en la cuenca del Ebro. Es un tema muy demandado, como os decía, por la parte baja de la cuenca del Ebro, el delta del Ebro, por su circunstancia particular, pero es que luego además incluso hemos visto que los propios usuarios de embalses también nos dicen que si hay algún tipo de seguimiento, análisis o posible estrategia para conseguir que los embalses pues, tengan menor problema de aterramiento y, por lo tanto, tener un volumen de recurso adicional en sus obras de regulación. Pero es que luego, además, pues tenemos el caso del pueblo de Mequinenza, en el cual pues hay unos sedimentos acumulados que no avanzan y que les dan problemas. El pueblo de Mequinenza está justo en la cola del embalse de Ribarroja y entonces esa acumulación le impide el desarrollo de actividades de tipo náutico que tienen allí. Bueno, además, pues bueno, hay una demanda social de que ya dejemos de hablar tanto de agua, que también, pero que empecemos a hablar también del tránsito sedimentario en nuestros ríos, de cómo evolucionan, qué magnitudes se mueven, qué problemas dan y un poco pues esas cuentas que las echemos también y en función de eso establezcamos un programa de medidas adecuado. En el caso del Ebro, queremos que los sedimentos sean un tema importante en la materialización del plan. Y eso lo que hemos recogido en esos cronogramas que yo planteaba ligados al plan para la protección del delta del Ebro. No he podido entrar en detalle
aunque luego pues tendremos una sesión detallada sobre este aspecto más adelante y ahí profundizaremos. La evolución de los sedimentos en el Bajo Ebro pasa por una mejora sustancial del conocimiento, en la cual se está haciendo ya un esfuerzo tremendo, se están dedicando ya euros ya para realizar trabajos. En estos momentos hay en ejecución varios trabajos para mejorar la caracterización, entre ellos está el tema del embalse de Ribarroja, por supuesto. En ese programa de medidas hay una medida que habla de modelación del flujo de sedimentos en el embalse de Ribarroja, en la cual ya pues se está empezando a realizar avances, pero luego con esas medidas pues empezar a trabajar en propuestas para favorecer ese tránsito de sedimentos en el pueblo de Mequinenzaga, igual que en los embalses, para que vayan avanzando hacia su destino último, que es alimentar esa dinámica fluvial natural de nuestros cauces. Entonces, este discurso, claro, lo tengo que hacer hoy rápido, no podemos entrar en detalle, pero sí que es un discurso que está recogido en el plan y de una manera muy clara y concisa, con una propuesta de medidas concretas, que es lo que tiene que ser, que para eso es el plan. El tiempo de los discursos pasó en el ETI, ahora estamos ya hablando de la materialización para estos 6 años y creo que hay un programa en el cual se intenta abordar de una forma decidida este aspecto. Y bueno, pues en su momento, cuando llegue este taller y lo vayamos analizando, pues sí que entraremos en detalle de lo que se está haciendo y lo que se prevé seguir haciendo en él. Hay previstas estudios que algunos se están haciendo, otros se siguen haciendo, elaboración de modelos matemáticos, de modelos experimentales, apoyados en pruebas piloto de pequeña escala, intentando reproducir posibles acciones a futuro que puedan llegar a demostrarse su funcionamiento, y en ello estamos trabajando no solamente desde la Confederación, sino un equipo ya muy amplio de personas con una alta capacidad, y yo espero que esto sí que dé resultados en este ciclo. Pues saltando a otro bloque de preguntas relativas a los regadíos, Jorge Bielsa, de la Universidad de Zaragoza, dirige 2 preguntas a Miguel Ángel García Vera. En primer lugar, consulta si las 47.000 nuevas hectáreas son netas y define como netas aquellas que se van a convertir menos las que se van a retirar. Si te parece bien, formulo las 2 preguntas. En segundo lugar, quiere saber si se han estudiado los efectos de los nitratos en las simulaciones de calidad, puesto que opina que la relación cantidad-calidad es crucial y afecta a la disponibilidad del recurso. Muy bien, pues muchas gracias. La respuesta de los regadíos es clara. Las 47.500 son las hectáreas nuevas que se van a hacer. Son proyectos contantes y sonantes que están ya muy avanzados con su materialización pues en un breve plazo. Además de estas 47.000 puede haber una retirada, un abandono de tierras. No puede haber, de hecho lo hay. Es general en nuestras cabeceras, pues hay sectores que están perdiendo la actividad y por lo tanto pues eso lleva a que las zonas de cultivo se abandonan y ya pues hay una repoblación natural. Esas no se tienen en cuenta. Eso haría variar la cifra de hectáreas globales de la cuenca, no en sumar 47.000, sino que sería menos teniendo en cuenta esa retirada. Y esto lo vemos porque en este plan tenemos nuestras cifras de nuevos regadíos, pero cuando uno analiza las evoluciones por teledetección o analiza las evoluciones de superficies por el catastro, ves que el crecimiento es menor de lo que pensarías sumando las nuevas superficies. Es porque había una dinámica de abandono de regadíos, que eso pues o abandono definitivo a abandono temporal, que eso supone que la superficie regada es menor de lo que a veces hemos previsto. En todo caso, la respuesta es no están recogidas en esas 47.000. Y luego lo de la caracterización de la cantidad, el tema de nitratos, a ver, lo citamos en el plan, pero detrás tenemos un estudio realizado por la Universidad Politécnica de Valencia en aplicación de un modelo Patrical que analiza la evolución de los nitratos en función a futuro en distintos escenarios, y ahí se tienen en cuenta, por supuesto, las distintas las aportaciones actuales y las distintas hipótesis con el cambio climático. Y esa herramienta en el plan la citamos, está a disposición en la página web correspondiente, pero es una herramienta básica de modelación para poder decir cosas respecto al tema de la contaminación por nitratos, que es el tema que se analiza principalmente. Y de hecho esa herramienta ha servido para poner esa tabla de excedentes máximos admisibles en las masas de agua subterráneas, riesgo que os decía Inés, y que está puesto en la normativa y que se quiere que sea referencia para las buenas prácticas de las comunidades autónomas. Eso sale en este plan por primera vez y se basa en esa modelación
que se ha hecho sistema a sistema, con bastante detalle, con bastante calibración de los datos observados y además pues se ha contrastado con los técnicos de la Confederación, en el caso de las masas de agua del Ebro, y en cada confederación, en cada territorio de una confederación con su confederación correspondiente, pues se ha intentado hacer una calibración que sea lo más creíble posible. La verdad es que es una herramienta muy importante para cubrir este aspecto que nos decía Jorge. Muy bien. Respecto a modernización de regadíos, nos han llegado varias cuestiones que me van a permitir sintetizar en dos. Una con un aspecto más técnico que nos dirige Ricardo Aliot de la Universidad de Zaragoza, que en primer lugar expone la paradoja de la modernización de regadíos. Nos dice que la modernización reduce la dotación de agua, pero que puede llegar a aumentar su consumo dada la evapotranspiración del cultivo. Y nos pregunta si en las medidas de modernización de regadíos se va a requerir una reducción de dotación que garantice un ahorro efectivo en el consumo, considerando este efecto de la evapotranspiración. Y luego, por otro lado, una pregunta un poco más administrativa que nos remite Laura Moral del Ministerio de Agricultura y que nos dice si en el nuevo plan se contempla reducir las concesiones como resultado de las modernizaciones de regadío. ¿Cómo se va a llevar a cabo este procedimiento? Muy bien. El tema es un tema de absoluto debate, de absoluta actualidad y en el cual pues están muchos sectores absolutamente expectantes de ver cómo se desarrolla. Y nosotros en el plan así lo hemos querido recoger. Ya lo veréis, se dice que en principio hay una intención, hay unos criterios posibles, pero aquí lo que dependerá es cómo se desarrollen esos criterios establecidos en las fuentes de financiación de esa modernización de regadíos. Tenemos en estos momentos el desarrollo del plan estratégico de la política agraria común, que el nacional, el de España, tiene que estar aprobado, de todos los países, cada país el suyo, tiene que estar aprobado dentro de 3 meses y medio, eso también les corre el plazo, cada vez que lo dices hay que decir menos tiempo, y tienen el reto de establecer los criterios para la aplicación de la PAC, de esta ambiciosa PAC, en nuestro país. Y el tema de los criterios para la modernización de regadíos es un tema que está encima de la mesa, ¿no? Y ahí estamos a la espera de ver cómo se desarrolla. También los criterios de los reglamentos FEADER, cuando se actualicen, y ahí es donde se están estableciendo los criterios concretos que nosotros estamos esperando a ver cómo se incorporan. Sí que hemos recogido en el plan, y lo ponemos en los documentos más divulgativos, ese deseo de ir hacia una modernización pues más verde, más ambiental. En la medida de lo posible, sí hay que intentar que en esa modernización, que es un dinero público invertido en una actividad como tan importante como es nuestros regadíos, pero sí queremos que tenga un enfoque pues más ambiental. ¿En qué se traduce eso? Pues se traduce en una reducción del uso de agua y, en definitiva, una dotación en algunos casos, puede ser. Y eso, pues bueno, es una cosa que pues habría que explorar. También depende cómo lo estructuren estas fuentes de financiación y sus criterios. Y bueno, luego puede haber pues, otros criterios que se puedan tener en cuenta, ¿no? La verdad es que hay que ir caso a caso, proyecto a proyecto, ver el impacto que tienen cada uno en su cauce receptor según sus características para ver los beneficios ambientales que da esa modernización. En todo caso, parece que ahora sí que va a haber un impulso en la aplicación de este tipo de criterios para que esa modernización pues, suponga una mejora ambiental más decidida de lo que hasta ahora había, que teníamos una mejora en la modernización. No hay que olvidar que retira masa de contaminante que va al cauce. Y esto es así, y además los estudios así lo demuestran con claridad. El problema es que según la característica de caudal del cauce receptor, pues puede tener un impacto u otro. Entonces eso es un tema que hay que mirar cada caso en función de ese cauce receptor. Y esto requiere pues, que efectivamente en cada proyecto pues esto se evalúe. El plan poco más puede decir por el momento. Y además los proyectos de modernización tienen una vida muy rápida. No es como los proyectos de nuevo regadío, que se tiene una previsión. Es que un proyecto de modernización se puede activar y en 3 años estar terminado, con lo cual nos puede aparecer dentro del propio ciclo. Si las circunstancias favorecen, si hay un buen proyecto y hay un buen colectivo que lo impulse y que se comprometa, pues puede ser. Por lo tanto, aquí no podemos planificar cosas que se pueden generar antes. Por eso hemos optado por poner un listado, recoger esos criterios que están al uso, que incluso en la propia normativa hemos trasladado también, que son inexistencias que puedo remarcar. Y bueno, iremos viendo. Está claro que la petición de proyectos, ya os lo he dicho en la presentación, es mucho mayor de lo que pensamos que luego el dinero va a permitir. Pero como no somos capaces de discriminarlo,
porque no conocemos en detalle cada proyecto ni la evolución todavía de los criterios de financiación, pues está ahí y luego pues se hará lo que entre dentro de esos criterios. Sí que una cuestión quería aclarar. Somos conscientes, sobre todo en el caso de los proyectos de modernización, que tienen unas ventajas evidentes. Tienen ventajas sociales y tienen ventajas también, desde luego, agronómicas. Siendo conscientes, desde nuestro punto de vista, desde la gestión hídrica, creo que los proyectos de modernización a futuro deberán incorporar estos criterios que probablemente se incorporen entre las exigencias de la nueva política agraria común. Creemos que esos proyectos de modernización podrían llevarse a cabo siempre que puedan cumplir estos requisitos que nos permitan no un deterioro adicional a las masas de agua receptoras de los retornos de esas modernizaciones. Insisto que somos conscientes de las ventajas que pueden tener los proyectos de modernización, pero hoy por hoy deberían incorporar estos nuevos criterios. Entonces, lo que nosotros hemos visto es unos potenciales proyectos de modernización con unas ventajas sociales y económicas evidentes, pero que, dada la falta de información sobre esos proyectos, nosotros no podemos valorar si efectivamente van a cumplir o no. Hemos decidido incorporar todos ellos como potenciales proyectos ejecutables dentro de este ciclo y, por tanto, tendrán que tener su correspondiente evaluación ambiental para cumplir esos requisitos. ¿Querías decir algo? Sí, en la normativa se refleja este cambio de planteamiento. En la vigente viene a decir que las modernizaciones realizadas con ayudas públicas darán lugar a la revisión de la concesión. Entonces, bueno, esa previsión parecía un castigo, ¿no? A quien modernizara con ayudas públicas se le revisa la concesión y al resto de concesiones no, cuando la Administración dispone de mecanismos para imponer a los diferentes concesionarios, actúen o no con dinero público, para imponerles un uso eficiente del agua. Lo que hemos tratado es de incorporar una previsión que haga que sean las ayudas públicas a la modernización las que incorporen esa condicionalidad de mejora de la eficiencia. Es decir, que le exijamos que las convocatorias de ayudas públicas para modernizar exijan a los solicitantes de las ayudas que modifiquen la concesión para que la adapten a esa mejora de la eficiencia que ha de permitir esa modernización. Nosotros no vamos a actuar revisando concesiones con posterioridad a las modernizaciones, sino que con carácter previo a la ejecución del proyecto, el concesionario contemplará esa adecuación de la concesión al nuevo sistema de riego. Muy bien, muchas gracias. Isabel Santías, estudiante del Máster de Ciencias y Gestión Integral del Agua, nos pone de relieve la gran cantidad de recurso hídrico que se destina a la agricultura y pregunta si se ha planteado desde la Confederación impulsar otro tipo de cultivos autóctonos que tengan un requerimiento hídrico menor y si se ha estudiado si compensa económicamente a los agricultores ese cambio. Además, consulta si se piensa formar a los agricultores en metodologías para optimizar el consumo de agua y nutrientes, como puede ser el uso de micorrizas. Bueno, fundamentalmente yo diría que no es la Confederación la que tiene que plantear la variación de cultivos más resilientes o más adaptados a menores exigencias de dotación de agua. Entiendo que las comunidades autónomas o sus departamentos de agricultura fomentan cualquier política de investigación y política de formación a los profesionales de la agricultura. Desde luego, por nuestra parte, creemos que es una medida de adaptación al cambio climático, de adaptación al futuro. Este plan cuenta, además, también, como todos los planes hidrológicos de todas las demarcaciones, cuenta con un artículo en el que se exige, de acuerdo con la Ley de Cambio Climático, se nos exige la elaboración de un plan de adaptación al cambio climático de la demarcación del Ebro y estas podrían ser algunas de las medidas que se incorporasen en ese plan de adaptación. Pero en cualquier caso, lo que quiero dejar claro es que se trata de medidas agronómicas, de medidas de política agraria que deben ser las administraciones competentes en materia de agricultura las que deben fomentarlo.
qué duda cabe que, de hecho, yo creo que los profesionales de la agricultura ya tienden progresivamente a la incorporación de cultivos con más capacidad de adaptación a una posible reducción de dotaciones de agua. Quiero decir que al final ellos mismos se van adaptando a las necesidades y a las posibilidades que tienen. Insisto, no tendrá que ser la Confederación, serán medidas que puedan incorporarse a ese plan de adaptación de cambio climático que tendremos que elaborar toda la demarcación, los órganos colegiados de la Confederación para ponerlo en práctica en próximos ciclos. Sí, yo, aprovechando la pregunta, Presidenta, creo que también es importante decir que en este ciclo nos hemos comprometido también a hacer una revisión del estudio de dotaciones de la cuenca del Ebro. Y eso es un aspecto que bueno, es un detalle que es importante. Lo nombramos en algún sitio, está en el programa de medidas, son los trabajos que acometeremos en un plazo medio. Estamos trabajando con dotaciones que se hicieron, los estudios, en el año 90 y poco, que luego se validaron esos resultados en el año 2000 y poco, pero ahora yo creo que llega el momento también de hacer una revisión de esas dotaciones adaptadas a la situación real de los cultivos que tenemos en la actualidad en nuestra cuenca. Esas dotaciones son dotaciones objetivos máximos y también su valoración pues, también es un elemento interesante de cara a la gestión. No obstante, lo que decía la Presidenta, de que los temas de agricultura son temas de agricultura que nosotros acompañamos y también damos pues, nuestra visión, pero que al final está muy implicado con los temas de la política agrícola nacional también y, por lo tanto, ahí somos muy respetuosos, pero sí que, desde luego, la mejora de la eficiencia de los cultivos, la adaptación de cultivos a la realidad disponible de los sistemas, pues es un aspecto esencial. Muy bien. Estamos ya fuera de tiempo, creo, pero hay un par de preguntas sobre caudales ecológicos que, si os parece bien, abordamos rápidamente. En primer lugar, nos han llegado distintos correos haciendo referencia al régimen de caudales ecológicos mínimos que se implanta en este plan. Preguntan cómo se va a implementar y también hay bastante inquietud sobre cómo se tiene previsto el tratamiento de la afección que provoquen estos caudales mínimos a los usos actuales. Eso de manera genérica respecto a caudales ecológicos y concretando, Andreu Escolá nos pregunta respecto a los caudales ecológicos en el río Siurana y su consulta es qué decisión se tomará en caso de no celebrarse la taula del Siurana durante estos 6 meses. Miren, nosotros el reto de este plan es poner caudales ecológicos en todas las masas de agua de este río y en eso es lo que nos ocupamos. Efectivamente, luego está la pregunta que nos hace la persona que tan amablemente nos ha hecho estas cuestiones, en la cual se habla de, para cumplirlo, cómo se va a exigir y qué va a obligar a los usuarios, ¿no? A los concesionarios. Bueno, eso será el día siguiente de aprobar el plan, donde tenemos ese reto, y aquí sí que queremos dejar claro que el plan no aporta esta reglamentación ni dice cómo va a ser, porque estamos a la espera de que el Ministerio haga una reglamentación para poner detalles, establecer detalles de la forma de cumplimiento de estos caudales ecológicos. Mientras tanto, la obligación es que esos caudales se tienen que cumplir. Están puestos en una norma, están puestos en un real decreto, aprobados, y por lo tanto eso ya nos compromete a ello. Y habrá una casuística muy amplia según las concesiones de cada, el calculado concesional de cada una de las concesiones de la cuenca, y por lo tanto en cada caso pues habrá que ver en qué circunstancias está. Por eso nosotros el sistema, y poco más podemos avanzar hoy aquí en este foro, pero lo que sí que avanzamos es que cada uno vea en su toma el caudal que estamos proponiendo y si hay algún problema, pues que por lo menos nos lo diga para poder anticiparnos a los problemas que podamos tener. Bueno, aquí nos ocurrió en el ETI, nos hicieron una aportación a los sectores afectados y también, pues bueno, eso nos sirvió también para hacer revisiones en la medida que siempre cumpliendo los criterios técnicos pues se podía. Eso respecto a esta pregunta, respecto al cumplimiento. El caso del Siurana, como he intentado explicar en la presentación, por eso lo he destacado, es un caso particular de la circunstancia específica de la cuenca. Es un trasvase que se realiza desde el río Siurana, que es cuenca del Ebro, hacia el Campo de Tarragona. Entonces, que tiene ya mucha historia, tiene mucho atrás, porque ha servido para todo el desarrollo de la zona costera del Campo de Tarragona. Y ahora, en este momento,
Pues ya en el año 2018 la Generalitat de Cataluña auspició una tabla de Siurana, donde se viene reuniendo con los distintos actores para hacer un seguimiento de desarrollo de las actuaciones vinculadas, las actividades vinculadas a la cuenca de Siurana y establecer pues, propuestas de consenso, de acuerdo y de mejora. Y en este marco aparece el cambio hidrológico con el compromiso de tener que proponer caudales ecológicos entre nuestras masas de agua y Siurana es una. Bueno, pues ahí está. Nosotros estamos a la espera de que la Administración catalana plantee en esa tabla, en ese marco, que es el que está, y es un foro muy válido, distintas alternativas de posibilidad de nuevos recursos vinculados a la población. Recursos nuevos hídricos que pueden dar un elemento importante para tener en cuenta a la hora de establecer posibles acuerdos negociados dentro de esta zona. Y nuestra esperanza es que ese proceso se realice y que llegue a éxito. Ahora sí, tenemos ese deseo. Si se llega a un acuerdo entre todos los actores, que por supuesto cumpla con las condiciones técnicas establecidas para los caudales ecológicos, pues el plan, desde luego, se deberá valorar muy positivamente ese acuerdo y tendrá muy en cuenta. Y claro, lo que plantea en la pregunta, y si no se llega a un acuerdo, pues a que esperemos que no sea así, pero entonces la administración competente, que es el Ministerio para la Transición Ecológica, pues tendrá que tomar una decisión en base a los estudios de información disponible. Eso deberá ser así, puesto porque es lo que la norma legal lo que nos. En todo caso, poco más podemos decir, más que esperar que ese proceso pues llegue a buen. Bueno, nosotros en el plan hemos recogido la información objetiva de los estudios disponibles, no solamente los nuestros que hizo el Ministerio, los que manejábamos en el ETI, sino también estudios que hizo la Agencia Catalana del Agua en su momento y también estudios que hizo el usuario principal de este trasvase, que hizo un estudio determinado y nos lo aportó en el ETI y lo hemos recogido también como elementos a tener en cuenta de cara a este proceso. Y ahora lo que queda es que en este proceso negociado pues a ver un poco los elementos cómo se valoran y estamos a la espera. Poco más podemos decir también. Sí, creemos que merece la pena durante este proceso de consulta pública y de información pública que queda por delante, merece la pena darle la oportunidad al proceso de concertación que inició la Agencia Catalana del Agua en la Generalitat de Cataluña. En el caso de que, esperamos que no, pero como digo, en el caso de que finalmente no se llegara a un acuerdo, el plan hidrológico de la demarcación del Ebro contendrá unos caudales ecológicos para el río Siurana, como para todas las demás masas de agua. Muy bien, muchas gracias. Pues pedirles disculpas porque el tiempo nos apremia y tenemos correos que no vamos a poder contestar, pero quizás podríamos englobar varios de ellos en una última pregunta para abordar el bloque del cambio climático. Ha despertado bastante interés la nueva ley de cambio climático y hay varias preguntas sobre cómo se incardina el contenido de esta ley en el proceso de planificación que tenemos por delante o preguntas relativas al plan de adaptación al cambio climático que se va a desarrollar próximamente. Entonces, si os parece, lo contestamos de forma genérica para englobar todas esas preguntas. Sí, la evolución de la planificación con el cambio climático es muy clara. Así como a finales del siglo XX, el plan del 98, era un proceso en el cual todavía no había elementos técnicos para considerarlos claros, estamos hablando de hace 30 años, ahora en este momento la verdad es que la planificación ya está incorporando elementos de cambio climático ya desde el plan del 14, del 16 y por supuesto en este se notaba una evolución en el análisis de cambio climático pues cada vez más. Pero bueno, no nos vamos a parar ahí. Como bien han dicho en las preguntas, tenemos ahora una nueva ley, la Ley para la Transición Ecológica de Cambio Climático, que se llama, donde se establece un artículo, una serie de obligaciones para la gestión, para la administración del agua y para otras muchas administraciones, porque la verdad es que es una ley tremendamente amplia en el alcance que quiere llevar. En el caso de la planificación hidrológica, específicamente, pues hace referencia a dos aspectos de desarrollo. Uno es la necesidad de hacer un plan de adaptación al cambio climático, un plan hidrológico de adaptación al cambio climático, no sé exactamente cómo lo llama, y eso ya sí que ha abierto las puertas pues, para hacer ya un análisis específico para ver cómo integramos ese cambio climático y sus previsiones dentro de la gestión de agua. Hay experiencias en otros países. Yo, por ejemplo, hace poco vi la de un plan de adaptación al cambio climático en la cuenca del Garona, en Francia, del año 2018,
donde están estableciendo procesos de trabajo participativos en concreto, con una documentación muy clara y muy sencilla y muy eficaz para, sobre todo, llevar la reflexión a la acción, ¿no? ¿Qué podemos hacer para adaptarnos? A ver, eso, este plan ya lo está apuntando, ya lo estamos haciendo en muchos elementos, pero lo que se quiere es abundar en esa línea y con unas actividades que sean específicas para eso. Y eso está recogido en el programa de medidas o una partida para elaborar esos planes en todas las confederaciones, no solamente en Ebro. Eso es una partida general para que luego se reasignará a cada confederación. Entonces, el compromiso está por una ley, incluso nosotros en los planes lo recogemos y lo desarrollamos y eso pues se avanzará, supongo que en un plazo medio dentro de este horizonte 2027. Además, esa ley también impulsa los temas de tránsito sedimentario, está recogido también para aumentar la seguridad hídrica y para el medio ambiente. Y eso también en el plan lo impulsamos y, por supuesto, seguiremos trabajando en ello para dar al cambio climático pues, esa posición que día a día pues, está ganando dentro de las preocupaciones de la sociedad. Y nosotros, pues eso, creo que somos muy coherentes en este plan, que yo creo que hay cuestiones y decisiones que se preocupan ya mucho de esa disminución prevista de recursos y afección a la calidad. Hay muchos elementos de este plan que apuntan a esa necesidad de preocuparnos y, por ejemplo, os decía lo del 2100 y la reducción de aportaciones del 20%. Es un gran ejemplo de algo que no estaba puesto en ningún sitio, pero que nosotros hemos querido hacer para que no se nos diga que no nos anticipamos a una situación posible futura que puede ocurrir. Y ahí lo tenéis, y yo creo que eso se debe valorar en su justa medida. Y otros muchos elementos, derivados de esa reducción, pues hay elementos derivados de una gestión más restrictiva, que es un poco lo que hemos estado intentando explicaros también. La reducción del incremento de la regulación interna para las nuevas concesiones particulares, ese es un aspecto que hemos sido mucho más exigentes. En aguas subterráneas hemos sido mucho más exigentes en masas de agua que no pueden tener uso de agua, también por esa aplicación de esos criterios de valoración de estado también. Es que incluso en alguna cuenca hemos propuesto no dar concesiones a Junta de Explotación de Aguas Vivas. Es decir, hemos sido valientes en una gestión que está vigilando mucho más el recurso. Eso es este plan. Y esperamos que en el futuro pues, se viene esta línea porque no por un capricho, sino porque es que los datos nos lo están indicando, además de una manera compartida y participada con toda la sociedad de la demarcación. Ese es el reto, uno de los retos que deberíamos afrontar. No sé. Yo creo que hay que ir previendo ya, no solo, como decía al principio, una reducción de los recursos, sino también que los usos y demandas que tenemos en la demarcación pues tienen que tener una garantía para el desarrollo económico y bueno, pues en ese contexto es en el que creemos que este plan ya lo tiene en cuenta de una forma, bueno, las cosas, bueno, pues se marcan tendencias y creemos que este plan es un punto de inflexión para considerar ya un futuro que dentro de la incertidumbre, pues precisamente hay que empezar a prepararse. Esto no significa que este plan sea lo definitivo ni la preparación definitiva, pero sí que creemos que hemos empezado a tener ese criterio de cambio climático, ese contexto de cambio climático y esa preocupación social que existe ya en toda Europa y en nuestro país y, por supuesto, en la demarcación de protección de las masas de agua para que sea la base de la garantía de los usos de la demarcación. Pues si os parece, no sé si quería. Nadie quiere añadir nada más. Pues nada, reiterar las disculpas por las últimas preguntas que han llegado, que no nos da tiempo a abordarlas. Agradecerles su participación, que ha sido muy activa y a pesar de la distancia y las nuevas tecnologías, pues bueno, hemos intentado hacerles partícipes de la jornada y por mi parte nada más. Bueno, hemos intentado, bueno, pues esta primera sesión exponer un poco cuáles son rápida y, en fin, un poco apresuradamente, cuáles son las principales características, las principales características de este plan. Como he dicho antes, esta sesión se graba y se dispondrá de ella en la página web de la Confederación y, por tanto, estas presentaciones las podrán tener a su disposición si quisieran volver a escucharlas. Por supuesto, todo el personal de la Confederación y, en especial, la Oficina de Planificación Hidrológica está a disposición de cualquiera que quiera documentación, que no la encuentre o cualquier aclaración. Los correos de la Confederación los tienen a disposición. Este mismo correo puede ser también utilizado si necesitan alguna cosa.
Y bien, bueno, pues este es el principio de este proceso de participación que nos ha explicado Inés, en el que en las próximas sesiones sí que habrá más posibilidad de más participación por parte del público asistente. En fin, por nuestra parte nada más y muchísimas gracias por la presencia, la participación pasiva, pero la participación y bueno, pues nada más. Muchas gracias.